Cordial saludo para todos los que están aquí en este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Una fe que tiene 2000 años desde que Jesús comenzó su predicación a los 30 años. Todo el Evangelio, todas las enseñanzas de 2000 años están aquí en nuestra Iglesia Católica. Por eso está nuestro canal. Conoce, aprende y defiende tu fe. Ahí miraron en el título, para darle respuesta a los protestantes, que como en la Biblia habla de los hermanos de Jesús, todo lo que diga hermanos de Jesús, por lo tanto, son hijos de María. Entonces la Virgen María, según los protestantes, tuvo más de 500 hijos, porque así lo dice la palabra de Dios. Más de 500 hermanos de Jesús. Por lo tanto, según los protestantes, ellos son hijos de María. Entonces preparémonos para este tema, para darle respuesta a algunos hermanos protestantes, que a propósito, pues nuestro saludo también para ellos, para todos nuestros hermanos protestantes. Y aquí se trata de eso, de polemizar y con el debido respeto, claro, porque todos merecemos respeto, son nuestros hermanos, que están confundidos, claro, eso lo entiende uno porque están cumpliendo una profecía. El Señor lo dijo así, que en los últimos tiempos aparecerían muchos falsos profetas, falsos maestros, y van a enseñar todo lo contrario a nuestra doctrina. Doctrina de 2000 años. La Virgen María no tuvo más hijos porque en ninguna parte de la Biblia lo manifiesta. Habla de los hermanos de Jesús, eso es correcto. Eso no se le niega que lo diga, eso no se niega. Que la Biblia hable de los hermanos de Jesús, no, lo está diciendo. Pero según los protestantes, María tuvo más de 500 hijos. Porque como todo lo que diga hermanos de Jesús son hijos de María, ahí es donde está el detalle, dijo Cantinflas. Ahí es donde está el detalle. Entonces, respetuosamente, con el debido respeto, pero no es así. La Biblia en ningún momento dice que la Virgen tuvo más hijos. Habla de los hermanos de Jesús, que son los parientes. Así como Abraham trató a su sobrino Lot como hermano, era un pariente, no era un hijo, era un sobrino. Génesis lo dice, y le dice, siendo tú mi hermano. Abraham tratando al sobrino de hermano. Sansón, la historia de Sansón que está en el libro de los Reyes. Manoa y su esposa eran estériles, no podían tener hijos. Sansón fue fruto de una promesa del Señor, porque ya la señora era de avanzada edad. El Señor le anunció un hijo. De ahí nació Sansón, hijo único de esta pareja. Sin embargo, Sansón se enamoró de una filistea. Y los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Cuando Manoa, su padre, el padre de Sansón, se dio cuenta, llamó al hijo y lo regañó. Dice, ¿cómo así que dentro de tus hermanos no hay mujer para casarte? ¿Cuáles hermanos? Si era hijo único de esa pareja, entre Manoa y su mujer. Es que el lenguaje bíblico es eso. Parientes. Parientes son hermanos. Entre nosotros, hoy el mundo moderno es primos hermanos, primos en primer grado, primos en segundo grado, tío. Son todos los que equivalen a una familia. Pero los protestantes dicen que María tuvo más de 500 hermanos. Lo afirman porque todo lo que diga hermanos de Jesús son hijos de María. Entonces María tuvo más de 500 hijos. Y la pregunta es, ¿quién es el ignorante que vaya a creer que María tuvo 500 hijos?
500 años, porque según uno sabe, una mujer tiene un hijo a los 9 meses. Antes de eso tenía que tener hijos, era día por día, y ni siquiera así le da para tener 500 hijos. Pero la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Yo, por ejemplo, soy ignorante en algunos temas, muchos temas, y me voy a poner a opinar sobre eso y quedo mal, por ejemplo, sobre medicina, sobre una operación de los ojos o del corazón o de la cabeza. No, yo soy ignorante en esa parte, yo no puedo dar opinión, para eso están los expertos en ese tema. Entonces la ignorancia es atrevida. 500 hijos de María no puede ser. Y lo que yo les digo, están cumpliendo una profecía, como lo dijo San Juan, primera de Juan 2:18, cumpliendo la profecía de la llegada del anticristo. La llegada del anticristo son todos aquellos los que están en contra de la doctrina de Cristo, la doctrina de la Iglesia Católica con 2000 años. Hijito, ya es el último tiempo. Ustedes han escuchado hablar que va a venir el anticristo. Pero ahora les digo que el anticristo ya llegó, y no es uno, son muchos anticristos. Muchos, vea. Por esto conocemos que es el último tiempo, están cumpliendo una profecía. Y salieron de entre nosotros, toda la mayoría dice, cuando yo era católico, cuando yo era católico, cuando yo era católico. Y dicen toda la ráfaga de pecados, que era ladrón, que era adúltero, vivía en unión libre, asesino, y que era católico. Entonces salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, cumpliendo como lo manda el Señor. Entonces, por eso es que se dice católico ignorante, futuro protestante. Católico ignorante, futuro protestante. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La famosa frase que dice Jesús: hay trigo y cizaña entre el pueblo de Dios, entre el reino de Dios, trigo y cizaña. Entonces la cizaña se abrió, salieron de entre nosotros. Católicos, por eso estamos en esta tarea. No es fácil. Estamos con los hermanos de Jesús refutando, y nos aparecen, pero es que el purgatorio, pero es que las imágenes, pero es que el bautismo de los niños, porque eso se llama salirse por debajo de la mesa. Salirse por debajo de la mesa. Y aquí vamos entonces a los comentarios que me han dejado. Por ejemplo, Oscar Vargas, este señor, un saludo, debe ser un protestante adventista. Por su comentario debe ser adventista. Oscar Vargas, de todas maneras, los saludo, muchas gracias, bendiciones. Y de eso estamos aquí, es polemizando. Dice, porque la Iglesia Católica borró el segundo mandamiento. Eso está diciendo este señor. Resulta que nuestro Señor, aquí le está echando la culpa a la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo se contradice, porque está afirmando que la Iglesia Católica viene desde la época de Cristo, vea. Que viene de la época de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que Él vendría con nuevos mandamientos. Es que el Señor habló: les traigo un nuevo mandamiento. Él trajo nuevos mandamientos. Y a los mandamientos de la ley de Dios les hizo agregaciones. Por ejemplo, no matarás. Y Él dijo, pero yo te digo, cada vez que decía un mandamiento, pero yo te digo, le agregaba. Porque el Señor dijo, yo no he venido para abolir los mandamientos, he venido es para perfeccionarlos. Entonces, si han encontrado algún cambio en los mandamientos, no es que se hayan cambiado, no es que se hayan borrado, no es que se hayan eliminado, es que el Señor es el de la culpa, porque Él dijo, y yo les digo. Después vamos a hacerle un video a Oscar Vargas y a los demás adventistas del séptimo día y demás protestantes sobre ese tema. Los mandamientos no se borraron, no se eliminaron, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, no, ahí están todos.
Lo que pasa es que eso echémosle la culpa, eso sí hay que echarle la culpa es a nuestro Señor, porque Él dijo que iba a traer nuevos mandamientos, iba a reformar, iba a perfeccionar los mandamientos, porque estaba muy mal interpretado, muy mal. Entonces ahí es donde se cumple lo que dice 2 de Timoteo 4:3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, la que ya nos dejó nuestro Señor Jesús. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran. Y así le pasa a Oscar, porque él según la doctrina, y según por su pregunta, es un adventista, y los adventistas vienen desde el año 1860 aproximadamente, con Elena White. Esa fue la que dijo que ya de ahí para atrás la iglesia ya no había, que ya no había iglesia, entonces iba a fundar una nueva iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. De ahí para atrás se había acabado la iglesia, no había, entonces ella es la que aparece como la redentora, que aparece con el nuevo evangelio, aparece con las nuevas escrituras, aparece diciendo que ya es que la iglesia cambió, que la iglesia borró, y los mandamientos y dele. Eso echémosle la culpa a nuestro Señor, pero para eso toca mostrarlo. En otro video hay que hacer otro tutorial referente a ese tema. Y el otro comentario es de este señor Luis Rodríguez, que dele el mismo disco rayado de siempre, los hermanos de Jesús y los hermanos de Jesús. Los hermanos, y dice, y él hace el comentario, es porque en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, ahí nos habla que Nuestra Señora, la Virgen María, está reunida con los seguidores de Jesús, con los apóstoles y sus hermanos, dice. ¿Y los hermanos de quién? De Jesús. ¿Hijos de la Virgen María? Muestren el texto donde diga que son hijos de la Virgen María. Habla de los hermanos de Jesús. Hechos 1:14, es verdad, ahí todos perseveraban en oración, estaban reunidos orando. ¿Y quién estaba ahí? La Virgen María, porque ella no abandona a sus hijos, los hijos espirituales, claro, porque yo me considero hijo de María, pero no como lo interpretan los protestantes, que son hijos de José. Y por eso, y en el mismo texto, porque aquí dice Lucas 8:19 al 21, bueno, habla sobre todos los hermanos. Y el 1:14 dice su madre y sus hermanos. La madre de Jesús. Estaba la madre de Jesús y sus hermanos. Sí, es verdad, eso lo dice. Eso lo dice ahí, pero esos hermanos son los parientes de Jesús. Parientes porque ya les tengo el texto, por la cual me mandan al infierno cuando les muestro el texto. Pero ese mismo Lucas, que es un médico, este señor, el que escribe los Hechos de los Apóstoles y escribe el Evangelio de San Lucas, en San Lucas 1:27 está diciendo que el nombre de la Virgen era María. El nombre de la Virgen era María. Véalo. El mismo que está diciendo que la madre y sus hermanos, pero está diciendo que es una virgen, escribiéndolo aproximadamente unos 27 años después. Aquí les tengo el dato, vean. Entonces cuando San Lucas dice esto, que el nombre de la Virgen era María, Lucas 1:27, ahí tenía que decir San Lucas, porque 27 años después de que murió Cristo, y póngale casi 50 años después de que nació Jesús, aproximadamente, imaginémonos, porque Jesús nació cuando María tenía aproximadamente 15 años, al 60 le quitamos 15, 45 años después, póngale. 20, aquí ve, Virgen era María, el nombre de la Virgen era María, lo dice Lucas, el mismo que está refutando acá. Entonces ahora sí les voy a mostrar. El nombre de la Virgen era María. Entonces, se dice que aproximadamente San Lucas fue escrito entre el año 60 y 65, pero dejémoslo en el año 60, porque estas son cifras aproximadas. No podemos decir con exactitud. Entonces, del 33, que es la edad de Jesús, cuando él empezó a predicar, al 60, son 27 años que fueron
por la cual no habían escritos del Nuevo Testamento, como evangelios, el de San Mateo, San Marcos, Lucas y Juan, y las cartas de San Pablo, ¿no? Eso, empezando que en la época de Cristo a los 33 no estaba ni siquiera San Pablo estaba por ahí. San Pablo vino después, él no conoció en persona a Jesús. Entonces, si contamos del año 33, cuando termina Jesús su predicación, porque él comienza en el año 30, entonces, o agreguémosle del año 30 al 60, son 30 años que la palabra de Dios se pasó de boca en boca. Es lo que se llama tradición oral. Tradición oral. Cuando vino San Lucas a escribir el Evangelio, ya llevaba 30 años de las predicaciones de Jesús. 30 años. Entonces, pero pongámosle 27, que sea del 60, del 33. Entonces, ahora le agregamos 33 que tenía Jesús, más los 15 que es la edad de María cuando quedó embarazada. María en ese momento tendría 48 años. 48 años cuando Jesús murió. Esa es la edad aproximada, vea. Cuando Jesús murió son 48 años. Le agregamos los 27, que es el tiempo cuando aparecen los primeros escritos, más 27. Si en ese entonces hubiera estado María, serían 75 años. Por eso dice aquí en San Lucas que el nombre de la Virgen era María. Si no estuviera en la boca de los seguidores de Jesús la Virgen María, si no estuvieran diciendo así, la Virgen María, ¿qué hubiera escrito San Lucas? Porque San Lucas, él se fue a investigar y a analizar qué iba a escribir. Estarían diciendo otra cosa menos la Virgen María, estuvieran diciendo la señora, la mamá de Jesús, el nombre era María, porque ya no le podrían decir Virgen, porque no que son 27 años después que San Lucas escribió esto, vea, y la palabra de Dios no puede tener error. 27 años después de que murió Cristo, San Lucas escribe, el nombre de la Virgen era María, que esto es lo que les duele, no pueden pronunciar los protestantes porque les fastidia, porque el chip que tienen en la cabeza, que se lo metió el que sabemos, ya saben cuál fue el que les metió el chip, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo les metió un chip con sus pastores, diciéndoles que María tuvo más hijos, que cómo así que virgen. Entonces esta palabra no la puede decir, en cambio San Lucas sí la pronunció y la escribió, que fue lo que escuchó 27 años después de Cristo haber muerto. Vean, el nombre de la Virgen era María, Lucas 1:27. Pero hoy los protestantes no, pero ¿cómo decir Virgen María? ¿Cómo decir Dios? Y están enfermos. ¿Por qué? Por el famoso chip que él les metió, el que sabemos, en la cabeza, y de ahí es muy difícil sacarles eso. Entonces ya es cuando vienen, pero es que San Marcos, es que San Mateo, es que San Lucas habla de los hermanos de Jesús y habla de los hermanos de Jesús y habla de los hermanos de Jesús, y tienen el chip, el famoso disco rayado. Acuérdense cuando existían los discos de acetato que se rayaba y ahí quedaban hermanos de Jesús, hermanos de Jesús, hermanos de Jesús, y de ahí no salen. Hijos de María, hijos de María, hijos de María. Pero el Evangelio dice todo lo contrario. Como dice aquí San Lucas, ¿ve? Es que San Lucas 1:1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas. No hay nada de error, vea, ciertísimas. ¿Quién lo está diciendo? El médico San Lucas. Porque Lucas es médico, era médico. Bueno, versículo 2. Ciertísimas, tal como nos lo enseñaron. Todo esto es de palabra, eso no venía escrito. Los que desde el principio, ¿quiénes eran los desde el principio? Todos los apóstoles, todos los seguidores de Jesús. Lo vieron con sus propios ojos, lo vieron. Por eso lo reafirman. Y fueron ministros de la palabra. ¿Por qué palabra? Porque iban enseñando,
oralmente, porque no habían escrito oralmente, la Virgen María, la Virgen María, la Virgen María, la Virgen María. Versículo 3. Ministro de la... Me ha parecido bien, dice San Lucas, me ha parecido bien, a mí, Lucas, después de haber investigado con diligencia, o sea, con mucho cuidado, eso quiere decir diligencia, sin ir a cometer errores, he investigado con mucha diligencia todas las cosas desde su origen. Y ahí Juan investigó sobre la Virgen María, el niño, de lo de José, y encontró que los seguidores de Jesús le dicen la Virgen María, la Virgen María. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad, que eso es lo que no han podido conocer los protestantes, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales he sido instruido. Entonces San Lucas se encontró investigando muy bien, diligentemente, con mucho cuidado para ir a no escribir errores, no ir a escribir errores, encontró que el nombre de la Virgen era María, Lucas 1:27, y por eso la colocó ahí. Escuchó a los seguidores de Jesús diciendo, la Virgen María, la mamá de Jesús, la Virgen María, la Virgen María, la Virgen María. Lucas 1:27. Y entonces aquí es donde viene que ellos afirman en 1 Corintios 15:6, nos está diciendo esta carta que ya es San Pablo, esta ya la escribió fue San Pablo, pongámosle también que haya sido por el mismo tiempo, nos está diciendo que después se le apareció, ¿quién? El Señor Jesús. Se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Son los 500 hijos de la Virgen y más de 500 hijos de la Virgen María. 500. De las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces los hermanos protestantes dicen que la Virgen María tuvo 500 hijos, más de 500, porque así lo dice la palabra de Dios, hermanos de Jesús. Se le apareció a 500 hermanos. No es una mentira que lo estén diciendo porque lo dice la palabra de Dios. Y como ellos dicen que todo lo que sea hermanos son hijos de la Virgen María. Hijos de la Virgen María. Entonces aquí es donde aparece otro comentario de Anuar Salazar con el número 2505. Y entonces es cuando saca, y siguió María siendo virgen. Lo está diciendo San Lucas, el nombre de la Virgen era María. Entonces aquí saca los famosos textos que ellos tienen. Lucas, la respuesta está en Lucas 2:7, donde dice, y dio a luz su hijo primogénito. Primogénito quiere decir que después hubieron más. Pero resulta que ya les mostré en otro video que primogénito, San Pablo en una de sus cartas muestra que primogénito quiere decir el primogénito entre los muertos, primogénito entre los muertos que resucitó, porque es el primero que resucita solito. No ha habido ningún otro hombre o mujer en el mundo que haya resucitado solo. Resucitó, pero porque el Señor lo resucitó. Lázaro, en el Antiguo Testamento también hubieron resurrecciones, todos los que él resucitó, pero eso fue porque Cristo lo resucitó. Pero el primero entre los muertos en resucitar es Cristo, por eso quiere decir el primogénito. Pero ellos dicen que es que después sí. Y les dice, uno muestra en el texto bíblico donde dice que después sí tuvo más hijos, ¿no? No, nadie da razón. Ahí coloca otros textos, Mateo 22:46, Marcos 6:3. Este Marcos 6:3 ya les voy a mostrar. Y Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Eso ya se los dije, claro, hermanos son los parientes, los hijos de la familia, puede ser de José o pudo haber sido de parte de los padres de la Virgen María, porque la Virgen María tuvo padres, su papá se llamaba San Joaquín, la mamá Santa Ana, entonces por parte de Joaquín, pues desde luego que pudo haber tenido tíos,
hermanas o hermanos de Joaquín, por parte de Ana, que es la mamá de la Virgen, también hermanas o hermanos, entonces todo eso son primos, son parientes. Claro, eso sí lo dice la Biblia claramente. Y aquí entonces el Marcos 6.3, este famoso Marcos 6.3 está aquí. Es este. Este es el texto. No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos. Y da todo el reguero de hermanos. Todo ese reguero. Y ahí habla de hermanos, sí. Sus hermanos. Pero cuando yo les mostré cuando yo les mostré este texto a alguien que estaba diciendo, porque aquí dice que María, la madre de Jacobo y de José, y como María se llama la madre de Jesús, entonces por lo tanto esta María que está aquí es la mamá de Jacobo y de José, entonces ahí está la clara evidencia que María sí tuvo más hijos, porque María es la mamá de Jesús y María la madre de Jacobo y de José, claro que sí, que María tuvo más hijos. Porque ahí está en la Biblia y este es el texto con el cual han engañado a miles de millones de católicos. Miles de millones, ¿no? Ni siquiera unos, millones. Y siglos, porque desde que apareció Martín Lutero hacia acá, póngale de contar la cantidad de movimientos religiosos. Aunque Martín Lutero, ese sí no se atrevió a negar la virginidad de María y que es madre de Dios. Ese no se atrevió, es más, tiene un documento se llama Un comentario al Magnificat, impresionante de Martín Lutero, que si los protestantes leyeran ese libro del padre por la cual él fundó los protestantes, quedarían atónitos. Lo maravilloso que habla Martín Lutero de la Virgen María. Pero de ahí para acá, como han aparecido más de 40.000 movimientos religiosos, entonces han encontrado Mateo 27:56, y esta es la que dice: si ve que la Iglesia Católica los ha tenido engañados diciéndole que la Virgen María es virgen siempre, siendo que ella tuvo más hijos, y aquí está la clara evidencia que María, la madre de Jacobo y de José y de Jesús, y bueno, y póngale ahí de contar. Pero cuando uno les desmonta aquí, Juan 29:25, que es el que desmonta este texto acá, porque claro, aquí sí dice María, la madre de Jacob y de José, pero acá ya llega y dice 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, que se llama María, pues ahí no coloca el nombre, pero ya sabemos cómo se llama la madre de Jesús, María, Madre María, y la hermana de su madre María, mujer esposa de Cleofás, María, mujer de Cleofás, que este Cleofás viene a ser Alfeo, lo encontramos en otros textos, Alfeo, Alfeo o Cleofás es lo mismo, que es el famoso papá de Jacobo, José, que es Jacobo y José, estos dos. Este es el padre de estos dos señores, Jacobo y José. Y Jacobo es el menor, que es el que dice la Biblia en Gálatas 1:19, que es hermano del Señor y que es un apóstol. Este es el famoso texto por el cual me mandan al infierno, que dice no sea mentiroso, y uno les muestra y al mostrarles se ponen todos furiosos. Quiero hacerle una agregación, pero esto ya es un dato como curioso ya para terminar estos comentarios, es que resulta que Mateo 2:1 nos está diciendo que quienes vinieron del oriente a Jerusalén son unos magos, eso lo dice Mateo 2:1. Son magos, los que vinieron a visitar al niño Jesús, lo buscaron. En el versículo 11 ya dice, al entrar a la casa donde estaba María y el niño, dice, al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Tengan en cuenta, mis queridos hermanos católicos, lo que hacen los protestantes, porque resulta que ellos dicen que cuando uno, por tener a María, uno ama a María, honra a María, quiere a María, la honra, la respeta, la tiene, entonces dice que es que María le quita el puesto a Jesús. Pero resulta que para los magos, aquí dice magos,
María no le quitó el puesto a Jesús, ni la mandaron salir. Hágame el favor, María, y se sale, váyase de aquí, no la queremos acá porque vamos a adorar a Jesús. Nosotros sabemos que es el único Salvador y Señor, no hay otro en este mundo, hágame el favor y usted no tiene nada que ver acá, sálgase, no deja al niño ahí sobre una cunita o sobre una silla, colóquelo bien, porque nosotros nos vamos a inclinar y nos vamos a adorar al niño, porque sabemos que ese es el Dios que va a venir a gobernarnos, es nuestro Salvador. Los magos no hicieron eso. Al contrario, con el niño alzado, la Virgen María y el niño alzado se postraron y lo adoraron. Y estaba María y estarían adorando a María. Eso ni el más torpe e ignorante del mundo lo va a creer, ni el más torpe e ignorante. ¿A quiénes adoraron los reyes? A Jesús, al niño Jesús. ¿Y estaba María ahí? Sí, ahí estaba María. Y no le quitó el puesto, no le quitó el puesto, que eso es lo que los protestantes hoy tratan de decir, que es que nosotros tanto que hablamos de María, tanto que, y es que María le quita el puesto a Jesús, le quita el puesto a Jesús. Ahí se les cae el argumento, que María le quita el puesto a Jesús. Ve, al contrario, los magos no la hicieron salir ni quitar de ahí, y ella fue la encargada de recibir los regalos que traían los reyes, el oro, el incienso y la mirra. Ella fue la que recibió los detalles. ¿Quién? María. Y eran regalos valiosos, dice, lo valioso de los regalos, lo recibió fue María. María recibe muchas cosas de sus hijos, para sus hijos. De nosotros recibe nuestras oraciones, que eso no lo pueden ver porque ya sabemos que los protestantes están cumpliendo una profecía. Están cumpliendo una profecía, entonces no lo van a ver porque el chip que les metieron no les deja ver, no les deja ver. El príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, les cegó el entendimiento, les cegó, y ese chip muy difícil. Y entonces, porque María nos recibe a nosotros nuestras oraciones, nuestras peticiones, para llevárselas a su hijo, así como en Caná de Galilea cuando hizo el primer milagro Jesús por petición de su Santísima Madre. Pero eso no lo van a ver porque para ellos es muy difícil. Entonces viene aquí, bueno, el comentario, entonces aquí llegan los reyes, la adoran, adoran al niño, lo adoran, se postran y lo adoran. Está María ahí, no la sacan, queda ahí, bueno. En el versículo 12, dice aquí, vea lo que manifiesta, pero siendo avisados, ¿quiénes? Los reyes estos, los reyes de Oriente, los magos de Oriente, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los reyes se fueron. Entonces aquí hay un dato curioso, que después de aquí, esto quiere decir el tiempo de Navidad. Este es el tiempo de Navidad, todo esto porque transcurre en todo el tiempo de Navidad, cuando vienen los Reyes Magos. Y después de eso viene la matanza de los niños, porque ya la matanza de los niños no lo habla Mateo 2:13. Después que partieron ellos, ¿quiénes? Los magos, los magos de Oriente, después de que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre. Aquí todavía hay un niño, pero resulta que este niño acá, cuando le dice esto, y su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo le diga. Cuando esto sucedió, que el ángel le dio la orden, nos dice el versículo 16, que Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido. Esta palabra inquirido quiere decir investigado. Este es un término que quiere decir investigó, o sea, quiere decir que Herodes investigó el tiempo de que habían venido los reyes magos. Entonces él investigó, se dio cuenta que hacía 2 años, porque aquí habla de 2 años, vea, 2 años,
que sucedió esto de esta visita, entre esta y esta 2 años, cuando en esta aquí, cuando se postraron, cuando dice y entraron a la casa, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. De aquí 2 años, porque así lo dice el texto sagrado, y coloca el tiempo, vea, 2 años, que dice que es el tiempo por la cual Herodes investigó que habían venido los reyes. Y de ahí para atrás fue que mandó matar a los niños menores de 2 años, porque era para que cayera ahí el niño Jesús. Entonces, en nuestro mundo moderno ahora nosotros celebramos, es un dato curioso, no es curioso, porque celebramos la Navidad, pero luego celebramos la matanza de los niños. En la iglesia se celebra el 28 de diciembre, pero después se celebra la llegada de los reyes. Entonces posiblemente, eso ya es probablemente, entonces, esto haya sido, esta de la investigación, pudo haber sido después que le dieron esto aquí, la orden a José para partir a Egipto. Pero eso es lo que menos. O sea, yo lo que les hago este comentario es porque a nosotros lo que nos interesa es las celebraciones, como el hecho relevante es por un acontecimiento, por una fecha. O sea, si celebramos el 28 de diciembre la fiesta de los inocentes es porque es un acontecimiento, no la fecha no nos van a coincidir, ¿sí? Puede ser que se haya sido atrás, que haya sido adelante, pero no nos van a coincidir. ¿Por qué razón? Porque es que en los tiempos de Jesús, el calendario que regía en ese momento era el calendario juliano. Este calendario era en honor a Juliano, era un emperador Juliano. Por eso lo llaman calendario juliano, utilizado desde Julio César, por eso, y él era Juliano porque era de Julio César. Y este señor lo instaura en el año 46 antes de Cristo, o sea que en el tiempo de Cristo, el tiempo que se contaba era sobre el calendario juliano. Resulta que después del año 1582, aparece el calendario gregoriano. Este calendario lo implementó el Papa Gregorio XIII en 1582, porque resulta que se dio cuenta que había un desfase en las celebraciones de la Pascua, no le daban, entonces lo arreglaron según las fases de la luna. Entonces por eso es que ahora los meses se rigen en base a las fases de la luna. O sea que una luna llena es cada mes, y en base a eso fue que cuadraron el calendario gregoriano. Entonces en ese cuadrar entre el juliano y el calendario gregoriano hay un desfase de 10 días. ¿Qué quiere decir desfase de 10 días? Que en este calendario se perdieron 10 días para poderlo acomodar. O sea, para ver si me entienden. Si en el calendario, como se me perdieron 10 días, entonces imaginémonos que yo cumpla años, pongámosle el 10 de febrero. O no, o mejor, el 25 de febrero, por ejemplo. Yo cumplo año el 25 de febrero, pongámosle, a manera de ejemplo. Entonces, se pierden 10 días, entonces yo ya no quedo cumpliendo el 25 de febrero, sino quedo cumpliendo el 10 de febrero o el 15 de febrero. 15 es porque se pierden 10. Entonces ya no cumplo el 25, sino el 15. Se perdieron 10 días. Eso es como el desfase que hay entre un calendario y el otro, ¿sí? Pero no es muchos días, pero sí hay un desfase. Por eso es que hay mucha discusión, hay una discusión que hay unos que dicen que exactamente el 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento del niño Jesús. Puede ser. Si tomamos en cuenta este calendario juliano y el calendario gregoriano, habría un desfase de 10 días. Entonces, estaríamos celebrando una fecha que no corresponde. Pero entonces el comentario va porque eso no es lo que nos importa a nosotros. Tenga más días o tenga menos, es lo que nosotros celebramos es un acontecimiento. Un acontecimiento. ¿Por qué un acontecimiento? Porque lo dice Lucas 1:78. Lucas 78 nos dice, el hecho de haber llegado Jesús a este mundo, dice, por el hecho de llegar Cristo, dice el texto, dice,
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que se nos visitó desde lo alto. Vea, es la llegada de Cristo, se nos visitó desde lo alto. La aurora. ¿Qué es la aurora para nosotros hoy? El nacimiento del sol. Nacimiento del sol. Aurora. Versículo 79. Para dar luz, ¿sí ve? La aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y entonces más adelante dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Entonces aquí va el comentario a esto. Es que, ¿por qué se dejó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús? Porque aquí dice Lucas que es la llegada de la aurora para dar luz. Y en el pueblo de ese entonces, el 25 de diciembre, se celebra, era la fiesta del sol, 25 de diciembre. Entonces los cristianos lo acomodaron diciendo que como Jesús es la luz, porque lo dice, yo soy la luz, yo he venido para que el mundo no tenga tinieblas. Entonces, como dice aquí San Lucas, que nos visitó desde lo alto, la aurora, el nuevo sol, aurora, nuevo sol que está naciendo, para dar luz a los que habitan. Entonces, esa fecha del 25 de diciembre, como era una fecha pagana de la celebración del día del sol, como un dios sol, entonces lo cambiaron, y entonces al cambiar dice que ya no sea una fecha pagana que adorando el sol, no, sino que adoremos al verdadero sol, como lo dice aquí San Lucas 1:78, el verdadero sol que nos alumbra es nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, la aurora que nace para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Ese es un comentario como muy aparte, pero es para que entendamos sobre las fechas. A nosotros lo que nos interesa es celebrar un acontecimiento, que sea exacto o no sea exacto, bueno, eso dejémoslo ahí. Yo me despido, muchas gracias a todos, bendiciones, gracias a nuestros hermanos protestantes, estudien muy bien, pero si ustedes afirman y reafirman que los hermanos de Jesús son hijos de la Virgen María, están totalmente equivocados, porque nunca lo podrán probar con la Biblia que son hijos de María, que son hermanos de Jesús, sí, pero que sean hijos de la Virgen María, no lo van a encontrar. Yo me despido, muchas gracias a todos, bendiciones y hasta otro. No se les olviden suscribirse, en comentar, darle like, y para eso estamos, para dialogar y comentar. No se trata de pelear, se trata es de que miremos con la palabra de Dios. Bendiciones para todos.